Hola, ¿qué tal? Bienvenido a las entrevistas del newsletter de Cría al Enterado. Qué raro se me hace estar haciendo esta entrevista en formato vídeo por primera vez, pero bueno, no deja de ser un clásico esta charla. De guionista de una obra mayor a intérprete de la suya. De escribir las canciones de la vida de muchos a, bueno, a protagonizar, a escribir las de la suya. Nadie con ese nombre vive aquí es el título del primer álbum en solitario. Pero si hay alguien que está hoy con su nombre propio aquí en las entrevistas del newsletter. Guille Galván, buenas de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nos volvemos a ver las caras en formato vídeo, que se me hace muy raro, pero bueno, ya sabes, hay que ir avanzando. Sí, es raro lo de estar grabado todo el rato. Cambiar el chip siempre cuesta. A ver, empiezo por una confesión. Cuando me enviaron el disco, y además con propuesta de entrevista, lo primero que pensé es, como no me guste. O sea, en plan de, como no me guste, a ver qué digo. Pero bueno, me ha gustado. Oye, me ha gustado, me ha gustado el disco, te lo he dicho antes fuera de cámara. No sé si experimentaste, ¿qué estás experimentando tú al respecto? De, he hecho un disco. Como no les guste, o no era ese tu principal objetivo, que nos gustara. La verdad es que nunca pienso en hacer cosas para que gusten o no gusten, ¿no? Siempre intento primero saber de qué quiero hablar y cómo lo quiero contar, ¿no? Y mi foco durante el proceso de creación no está afuera, ¿no? sino dentro. En este caso tenía como dos necesidades grandes. Una era alejarme todo lo posible de lo que eran las giras, los escenarios grandes, el formato de tener que hacer música para grandes audiencias en momentos de atención poca o relativa. Había llegado a un punto de bastante quemazón, ¿no? y de colapso, ¿no? y de necesitar parar y de relacionarme con la música de otra manera, de una manera como mucho más directa y más austera y más como a pecho descubierto. Y paralelamente tuve un proceso personal que tuvo que ver con la enfermedad de mi padre y la preparación del duelo, de la despedida, de la enfermedad y transitar todo eso desde un lugar que desconocía y que me ha hecho pues que en el presente se solapen un montón de partes de mí o de etapas, desde la infancia, adolescencia, incluso al futuro. Y algo que en principio iba a ser mucho más oscuro y triste, ¿no? Pues poco a poco me fue llevando a todo lo contrario, a darme la fuerza para escribir un tipo de canciones que poco a poco me fui dando cuenta que hablaban de la gente que me rodea, la gente pues probablemente de la que menos he escrito y que es la gente más importante de mi vida, ¿no? Mi familia de origen, mi familia actual, mi pareja, mis hijos, la gente que me hace ser quien soy y que me ha ayudado y me ha dado estructura para ser lo que soy y para poder dedicarme a lo que me dedico. Y claro, me di cuenta que estaba haciendo un disco que no era para otra persona que para mí, ni para una tercera persona, ni para Vetusta, ni para un cantante que formaba parte de un proceso que tenía que terminar con mi voz. Bueno, yo creo que me la resultó en parte, pero te repregunto un poco por ampliar. ¿Siempre has intuido ese posible camino, no digo en solitario, sino de una creación individual? Al final tú formas parte de un colectivo como el Vetusta, hay que ponerse de acuerdo en cualquier banda en cómo se suena, o tú aportas para una obra que luego va a tener otras capas. ¿No lo has descubierto hasta este punto cómo es Guille Galván, no solo cantando, sino escribiendo? ¿O sí a veces vislumbrabas y decías, no, esto no es Vetusta, lo aparto? No, hombre, Guille Galván yo creo que lleva escribiendo canciones casi 30 años y siempre hay una parte de Guille Galván en todo lo que he hecho, ya sea para Vetusta, para terceras personas, para bandas sonoras. Me identifico, ¿no? en lo que he ido haciendo. Es verdad que las necesidades o
lo que te mueve o te lleva a escribir una canción, un disco, pues va cambiando durante el tiempo, ¿no? Porque no son las mismas urgencias o, o voluntades las que tienes cuando tienes 25 años que cuando tienes 45, ¿no? Entonces, sí que es verdad que, bueno, pues en los últimos años es verdad que he estado componiendo también por mi cuenta para otras cosas, he hecho las bandas sonoras y me sentía cómodo bueno, pues en un terreno en el que me podía manejar, haciéndolo por mí, ¿no? Es verdad que nunca había dado el paso de cantar yo mismo, pero ya venía tiempo como haciendo trabajos por mi cuenta, aparte de los libros y tal. Y bueno, pues esa parte ha sido un salto, ha generado vértigo, pero no ha sido nada extraño, ¿no? Porque al final es lo que vengo haciendo durante todo este tiempo. Bueno, la última vez, de hecho, que yo creo que nos hemos visto en persona fue igual una de estas proyecciones de Madrid Exterior, Madrid Ex, que es el magnífico documental al que has puesto música. Yo, si no lo has visto y vives no solo en Madrid, sino en una ciudad, te recomiendo verlo. Duele bastante, duele quizá el doble si eres madrileño, duele mucho en algún momento. Te quería preguntar también, haciendo los tres escalones, o sea, los tres caminos, Vetusta, bandas sonoras, tu proyecto solitario, es un poco tópico pensar desde fuera que la banda sonora es lo más complejo. No necesariamente tiene por qué ser lo más complejo. No, cada pata de lo que hago, cada proyecto de los que has comentado tienen sus propias complejidades. Las bandas sonoras tienen las suyas. También es verdad que en las bandas sonoras eres la pieza de un proyecto mayor y te juegas menos, ¿no? Porque hay varios autores y varios equipos que suman fuerzas para construir una película, ¿no? Entonces en la película es verdad que yo creo que estás un poquito más difuminado que en los proyectos que tienes que defender con tu nombre o el de tu grupo. Bueno, obviamente no voy a incidir porque tampoco es una entrevista muy larga. El paso de tu voz al primer plano ha sido como el gran titular, evidentemente incluso, no sé si el más fácil, pero evidentemente el más reconocible. Luego también he apreciado y disfrutado pues esa desnudez en el sonido, ¿no? Esa naturalidad. ¿Qué nos estamos perdiendo que digas, joder, pues no se ha conversado tanto de esto y a mí particularmente de este disco sí me llama mucho la atención o me gusta especialmente y no está tan hablado, por así decirlo? Bueno, el disco sale mañana, o sea que hablado todavía. El disco ya no, porque esto ya ha salido. A mí me gusta hacer las entrevistas cuando tú lo escuches o lo veas, que podamos hablar de lo mismo, porque si no juego con ventaja. Es verdad. Bueno, mira, el disco, una de las cosas que más me están diciendo, sobre todo en estas sesiones de promo, es como lo que le está llamando la atención a la gente de lo de verdad y como a pecho descubierto que se ha planteado todo, tanto en la composición como en la producción, la manera de encarar la voz, el trabajo que hay de decisión o de dirección sonora, ¿no? del disco. Y es algo que el valoro porque es verdad que era una de las líneas que tenía claras desde el principio. Había como muchos a priori antes de este disco. Tenía claro que quería un disco que no tuviera nada que ver con una banda. No quería que sonara banda y de hecho cuando llamé para terminar varios temas a los productores con los que he trabajado, les dije, esto es un disco de una persona en una habitación diciéndole algo a alguien que está en esa habitación. Y le dije, no quiero llenarlo de músicos, no quiero llenar de músicos la habitación. Quiero que cada canción mantenga esa intimidad y esa manera de conectar, ¿no? Y que cada detalle sónico sea importante, ¿no? Que no es un disco de un estilo de esto es de este género, de este otro género, cierto. Sino que cada canción para mí era como la secuencia de una peli que se van sumando y siempre había que respetar pues eso, lo que cada canción comunicaba y cómo lo comunicaba, ¿no? Pero me quería alejar todo lo que pudiera de cualquier género y de cualquier espacio
grande, ¿no? A mí me gusta porque me hace pensar, digo, este es el disco como si hubiera habido, la ha habido ahora, ¿no? La separación de la línea temporal, pero es el disco de una posible carrera que hubiera sido hace 20 años si no hubieras conocido. O sea, a veces es curiosa la vida, ¿no? Cuando te conecta con personas, a lo mejor si no hubieras conocido a otros 5 tíos hace muchos años, esta hubiera sido a lo mejor tu carrera. Y a día de hoy estaríamos hablando igual del sexto disco del cantautor Guille Galván. He pensado mucho acerca de esto, ¿no? Las líneas temporales, a veces, ¿cuándo se bifurca la línea, antes o después? Es curioso. Sí, es verdad que en Potencia podemos hacer muchas cosas y a veces suceden, a veces no, a veces suceden en un momento. Creo que también es un disco que por lo que habla y cómo lo he planteado solo lo podría haber escrito ahora. Por eso estoy muy contento porque creo que es un disco muy contemporáneo a quien soy y a lo que he vivido y a la experiencia que tengo como músico también, en donde me he preocupado muy poco por lo que suelo hacer con la guitarra. O sea, no hay guitarras eléctricas en el disco, las guitarras muchas de ellas están tocadas solo con la mano, o sea, había como una necesidad de desprenderme prácticamente de todo lo que no fuera cantar y contar, ¿no? Que muchas veces cuando haces tu primer disco cantando, ¿no? Es más fácil lo otro, decir, bueno, voy a buscar un buen productor, voy a hacer que suene todo compacto, tal, y luego al final meto la voz y ya lo veo como... Yo aquí estaba grabando desde el principio guitarra y voz a la vez en una sola toma y no podía separar la guitarra de la voz porque se colaba ambas cosas. Entonces había algo ahí de riesgo que me ponía mucho a la hora de hacerlo y que me hacía pensar que era importante, ¿no? Lo que dices coincido porque es verdad que este disco no podrías haberlo hecho así hace 20 años y seguramente yo no hubiera, por ejemplo, recibido una canción como Túnel de la M30 hace 20 años así, porque me acuerdo conduciendo un día, escuchando el disco, la segunda, tercera escucha, y te lo he contado antes, acabamos mi pareja y yo llorando, conduciendo, no íbamos por la M30, pero conduciendo, porque hay canciones que son para un momento. Cuéntame algo más de esta canción, que sospecho que va a ser una de las más importantes de este álbum o las que más va a calar, como en mi caso. Sí, bueno, un día mi hijo pequeño me dijo, estaba así tristón y me dijo que, le pregunté qué le pasaba y me dijo que le daba miedo hacerse mayor y olvidarse de todo lo que había disfrutado de pequeño y de la gente que había conocido y tal. Y me salió decirle bueno, pues que crecer es maravilloso y que aunque te olvides de cosas y aunque te conviertas en otra persona, al final somos como los árboles que tienen muchos anillos y que toda la gente que nos ha acompañado y todas las experiencias que hemos tenido pues se quedan dentro de nosotros para siempre de alguna forma y que son como un dedo de un pie o como el pelo, y pensé que se quedaba más tranquilo y que aquella historia que le estaba diciendo un poco pensando en voz alta, que también tenía que ver pues con todo este proceso que te estaba contando y con la despedida del abuelo y con pues que era una especie de aprendizaje que yo también sacaba, no solo como padre sino como hijo de y que me parecía muy bonito convertir en canción. De hecho el vídeo que acompaña la canción pues tiene un poco que ver con esto, está hecho con material familiar, con archivo de cuando era pequeño y bueno, es de esas canciones que no sé, que tampoco las has pensado demasiado, pero es verdad que tienen como una capacidad de conexión muy grande y me está hablando mucha gente de esa canción como una de las claves, ¿no?, del disco. Bueno, no sé si es tu favorita o la que más te ha tocado. Si no es esa, pues me lo dices en redes o respondiendo al newsletter. Me dices, oye, pues a mí está bien, pero me quedo con esta otra por el motivo musical o extramusical que sea. Bueno, hacemos esta entrevista de Mastas, otra experiencia, imagino que única, que es ese bolo de presentación. ¿Sensaciones de ese día? ¿Y el sol dices? Sí. Bueno, más que bolo fue una especie de juntada para escuchar el disco y tocar un poquito y decir, hey, estoy aquí, voy a hacer algo. Y fue muy hermoso, sobre todo ver que se había animado a juntarse un montón de gente, mucha gente a la que no veía hace tiempo, gente que son compañeros y compañeras de la música, familia. Fue una especie de cumpleaños grande.
Pude juntar a toda la gente que había participado en el disco también. Por primera vez toqué con ellos en directo, con Campi, con David y Marcel y con Pablo, Martín Jones. Faltó Raya, que no pudo venir, estaba grabando ese día. Y fue un punto final a todo el proceso del disco y también como un punto de arranque de lo que pueda ser también. Me gusta pensar que este disco es, bueno, con este disco he construido como un espacio como un refugio al que puedo acudir cuando lo necesite. Bueno, tenéis la giraza gorda de esa banda vetustera en noviembre y demás. ¿Va a haber algún bolo de Guille Galván antes de eso o de momento paramos? Pues ahora mismo estoy de presentaciones, haciendo promo, contándolo. No lo va a decir. No, sí lo voy a decir, que no va a haber bolos antes de otoño. No creo, por lo menos en formato oficial. Oficial, no sé, o sea, fantaseo con aparecer en algún sitio y tocar sin que la gente se entere y poder hacer bolos de incógnito aquí y allá para también disfrutar y soltarme, pero también quiero que si existe ese espacio sea un espacio trabajado y un espacio que vaya unido al disfrute en espacios también diferentes y lo quiero preparar bien, no quiero solapar las cosas para sufrirlo, ¿no? Sino al revés. Pues nada, ya acabando, una curiosidad. ¿Qué crítica o comentario te han hecho los vetustos? Bueno, que se pueda contar. Les ha gustado en general, me han dado la enhorabuena. Somos buenos amigos, aparte de compañeros, y ha sido emocionante escucharles y compartirlo con ellos, ¿no? Fueron prácticamente las primeras personas que supieron que estaba grabando y fue bonito tenerles el otro día también en el Sol. Y público exigente. Siempre, muy exigente. Bueno, oye, pues yo te voy a decir que no lo tienes previsto, pero que sí que me gustaría ir a algún bolo de Guille Galván, que me recordaría la época a lo mejor que seguía más a Chauen y compañía y gente un poco más orgánica que la gran banda, y que de verdad que enhorabuena por ese álbum y siempre un privilegio compartir unos minutitos de charla, Guille. Muy bien, igualmente. Muchas gracias a ti por haberte aguantado todo el vídeo, y además yo no hago como los influencers que corto y pongo rótulos, no tengo tiempo, a mí no me da la vida, o sea, no me da la vida para editar vídeos. Muchas gracias.